señor presidente, y gracias a todos quienes nos acompañaron en esta tarde. Cada vez que tenemos estas audiencias públicas, varios de nosotros desde la Comisión Primera, yo creo, celebramos la oportunidad de tener argumentos de distintos lados para poder dar una discusión más de fondo sobre temas tan trascendentales. Lo primero es que quisiera retomar lo dicho por el representante Peinado, y es algo, estimado Julián, que todos quienes lideramos la campaña de la consulta anticorrupción dijimos durante la consulta, y es que el punto 1 de la consulta sobre la reducción de los salarios no era un tema de lucha contra la corrupción. Lo pueden ver en todas las intervenciones. Siempre lo dijimos, es un punto de equidad, de garantizar que cerramos esa brecha y que por ese camino construimos y retomamos un escenario de legitimidad para un Congreso en particular supremamente deslegitimado. Yo lo he dicho en muchos de estos escenarios en donde hemos debatido proyectos de la consulta anticorrupción, y es que no se nos olvide que 76% de los colombianos en las últimas mediciones tienen una opinión desfavorable de nosotros, independientemente de que el 70% de nosotros hayamos llegado nuevos. Y ese reto de remontar, todos aquí podremos decir, pero no fue culpa nuestra, nosotros somos nuevos, nosotros estamos refrescando la política, pues hoy llegamos con ese déficit de legitimidad todos los nuevos, porque hoy cuando salimos a la calle seguimos siendo parte de ese viejo Congreso, y la gente sigue teniendo en un 76% un sentimiento desfavorable hacia lo que hace este Congreso, independientemente de que aquí, y muchos de ustedes quizás no saben, pero en esta comisión hoy, que es lunes, donde en muchos escenarios no se trabaja, en otros escenarios del Congreso, aquí se trabaja parejo, y nos preguntamos cómo hacer para recuperar esa legitimidad, cómo hacer que la gente sí sienta que efectivamente estamos trabajando. Yo creo que esta, entre otras medidas, es un paso en esa dirección, no es el único. Por supuesto que se necesitan muchas otras medidas de lucha contra la corrupción, se han mencionado varias, reformas institucionales, fortalecimiento de la administración de justicia, entre muchas otras, pero demostrar a la ciudadanía que tenemos los oídos abiertos ante que ellos están diciéndonos que no confían en nosotros, aunque muchos de nosotros seamos nuevos, yo creo que es un paso en esa dirección. Quisiera referirme brevemente a algunas de las referencias que se hicieron que creo que son importantes. Lo primero, frente al tema de si había un riesgo de constitucionalidad, yo les soy muy franca. Cuando se dio la discusión de la consulta, yo como abogada, como constitucionalista, mi principal angustia frente al tema de la reducción de salarios era una preocupación constitucional. Y por eso tuvimos el cuidado de redactar en la versión, en el proceso que se hizo a raíz de la votación de la consulta, cuando se llama a todas las fuerzas políticas y por el llamado del presidente Duque a redactar conjuntamente los proyectos en la mesa técnica. Si se dan cuenta, la propuesta busca congelar, justamente para evitar un riesgo de inconstitucionalidad. Y yo creo que es muy importante, y doctor Restrepo, frente a su punto, se congelan el número de salarios, de tal forma que se sigue incrementando conformidad con el salario mínimo. Yo creo que eso es fundamental entenderlo, porque hay un reconocimiento de lo que yo creo habría sido un riesgo de constitucionalidad de esta medida, que habría sido decir, a partir de la aprobación de esto, todos quienes ganaban un salario más pasan a ganar menos de los 25 salarios mínimos. Acá hay un reconocimiento del ordenamiento constitucional y del debate que además se dio a lo largo de la votación de la consulta, en donde muchos sectores profesionales bien intencionados decían ojo con los riesgos de constitucionalidad, y esta propuesta oyó esas críticas y justamente por eso propone congelar, no reducir automáticamente. Segundo, había una serie de críticas, doctor, de columnistas frente al tema particular del proyecto de ley. Yo realmente tengo una interpretación distinta a la suya. A mí me parece que el proyecto de ley ayuda mucho a saldar muchas de las preocupaciones que usted señalaba. El proyecto de ley, cuando señala que el gobierno tomará las medidas necesarias para que el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigantes, a las que se refiere la presente ley, en ningún caso se afecte el salario de aquellos servidores públicos que devengan una remuneración mensual inferior a ese tope. Este inciso también respondió a la discusión que dimos durante el debate de la consulta. Muchos sectores, incluyendo fuerzas militares, pero también rama judicial, decían, cuidado, ¿qué va a pasar con todos los que estamos debajo en el escalafón, que no ganamos los 25 salarios mínimos, pero que nuestro salario está atado al de los congresistas o al de los magistrados de la alta corte, y entonces no vamos a reducir la brecha? Sonido, por favor. Gracias, presidente. Y entonces no vamos a reducir la brecha, sino que simplemente vamos a correr la misma brecha hacia abajo. Y todo el mundo en la misma brecha ganaría menos.
La lógica de este proyecto, justamente por eso van de la mano reforma constitucional y proyecto de ley, fue resolver esa crítica que se dio durante el debate de la consulta. Y por eso el artículo 2 del proyecto de ley, estimado doctor, justamente busca resolver ese punto de tal forma que se desliga aquellos salarios que estaban atados al de los congresistas y se garantiza que no se baje todo el escalafón, sino que establecido ese tope máximo, los otros personas que ganaban menos de 25 no se les afecte su salario. ¿Por qué 25 salarios mínimos? Y por supuesto había unas críticas relevantes sobre dónde establecerlos, y veíamos los datos que nos presentaba la concejal María Fernanda sobre cuánto ganan alrededor del mundo. Pues uno establecer por qué 25 cuando la mayoría de estos países establecen menos de 10, pues es extraño. Se cogió el monto que hoy gana un ministro, que es jefe de una cartera, que tiene unas responsabilidades inmensas frente a la política pública sectorial del país, como un ejemplo de un funcionario de altísimo nivel, competente, capacitado, que se ha visto atraído al sector público, porque todas las personas más capacitadas en este país en distintos sectores han pasado por los ministerios, y que en ese sentido, digamos, no se desincentivaba buscar la calidad de los funcionarios públicos, al tiempo que reconocer que era una persona que servía en un altísimo cargo y de enorme responsabilidad. Por eso los 25 salarios mínimos. ¿Por qué excluir empresas industriales y comerciales y empresas de economía mixta? Porque la lógica fue decir, ahí tenemos que garantizar que respecto de quienes vigilan o respecto de quienes compiten haya una igualdad en salarios. Y si están en 25 salarios mínimos, cuando tienen la posibilidad al tiempo de estar en cualquiera de estas otras empresas de carácter privado, pues ahí sí el chance de que no participen es, digamos, muy riesgoso, y habría un desincentivo, que ha sido una de las críticas de economistas, un desincentivo a captar altísima calidad. Ahora, bienvenido el debate. Yo tampoco, digamos, me opongo a que queramos tomar la decisión de que incluso frente a ellos haya una reducción. La lógica justamente fue tratar de oír en el debate a lo largo de la consulta anticorrupción cómo garantizar que no, digamos, impidiéramos captar unas personas de altísimas calidades frente a cargos que compiten con el sector privado de manera directa. Otras excepciones, y ustedes mencionaban el tema de los cónsules, a mí me parece un insumo, digamos, clarísimo de esta audiencia pública. Yo llego a la conclusión de que tiene usted razón. Yo creo que en el caso de consulados uno también podría generar excepciones, justamente porque en los lugares en los cuales se están prestando sus servicios, seguramente que la proporción de los 25 salarios mínimos no va a ser razonable, y tiene usted razón en que la exclusión entre, la distinción entre embajadores y cónsules quizás no es razonable. Yo creo que eso es algo que podemos revisar. Quisiera terminar con una mención frente al tema del socialismo del siglo XXI. Primero, yo creo que realmente nos ha hecho mucho mal en nuestra democracia colombiana equiparar siempre de lado y lado de si esto es socialismo del siglo XXI. Para terminar. Un minuto más para la doctora Juanita. Gracias, presidente. Yo creo que nos ha hecho mucho mal en la democracia colombiana insistir de lado y lado en qué sería lo que es el socialismo del siglo XXI. Pero en aras de la comparación, yo diría que lo que es socialismo del siglo XXI es, 1, subir el salario mínimo por decreto, y 2, pagarle a los ministros del despacho, que son a su vez generales de la República en muchos casos, una pensión de militar al tiempo que un salario de ministro. De ahí que creo que está lejos de la lógica de justamente cerrar esa brecha, cuando lo que ha pasado en un país como Venezuela es la ampliación enorme de la brecha de desigualdad como resultado del gobierno Chávez y del gobierno Maduro, y no la reducción de la desigualdad, que es justamente a la que le apuesta una medida como esta. Agradezco nuevamente la participación de todos en la audiencia. De mi parte, un compromiso pleno, como los han expresado algunos de mis colegas, de realmente asumir esto como un insumo directo para enriquecer el debate y para que el proyecto, que espero que podamos apoyar en esta comisión, responda a esas solicitudes que ustedes han hecho en esta comisión. Muchas gracias.